Listo, doctor. Gracias. Por nada. Bien, buenas tardes a todos. Una disculpa que estamos a última hora haciendo estas adecuaciones. Fue por mí. Hemos tenido varias actividades en el día y olvidé mandar oportunamente la presentación, pero ya estamos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, ahora con este tema, requisitos de los actos procesales. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alejandro. Los subtemas que nos proponen en este tema genérico, requisitos de los actos procesales, son actos de las partes, actos del órgano jurisdiccional, representación, demanda, improcedencia y sobreseimiento, emplazamiento y notificaciones. Vamos a darle un poco de orden y abarcar hasta donde podamos hoy este tema. El próximo lunes no voy a poder estar con ustedes, estará el maestro Darío, olvidé el apellido de Darío Mora, estará con ustedes. Para continuar la exposición, trataré de abarcar la mayor cantidad posible de los temas. Vamos por favor a la siguiente lámina. Ya saben, pueden interrumpir en cualquier momento o levantar la mano como ustedes quieran e intercambiamos opiniones, puntos de vista o experiencias, o bien si hay preguntas, con mucho gusto procuraré contestarlas. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Alejandro. Tenemos que empezar, como se trata de los requisitos de los actos de las partes, vamos a tener que recordar el concepto de proceso. Ya no vamos a ir a la cita de los autores, sino directamente a la propuesta que yo he hecho de proceso como el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, de los terceros ajenos o vinculados a la relación substancial, sustantiva y o procesal, y del órgano jurisdiccional competente, cuya finalidad consiste en resolver mediante la aplicación del derecho un conflicto de intereses de trascendencia jurídica calificado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Este I-O, respecto de la relación substancial, es porque algunos autores consideran que la relación substancial se refiere a relación sustantiva, relación de derechos y deberes. Sin embargo, otros consideran que la relación substancial procesal se da entre actor y demandado con independencia de la participación de terceros, coadyuvante o interesado e incluso tercero excluyente o preferente. Por eso el uso de la I-O para abarcar los dos aspectos, sustantivo y procesal, o sustantivo o procesal. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alejandro. Esta es una definición más breve, pero con el mismo contenido. Proceso es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional, las partes y los terceros para resolver un litigio mediante la aplicación del derecho. Es exactamente lo mismo que la definición anterior, salvo que aquí, con menos palabras, ya usamos la palabra litigio para no definir en el contexto del proceso y no hacemos mayor referencia a las partes, simplemente partes y terceros, partiendo de la base de que ya sabemos cuáles son las partes y quiénes son los terceros. A partir de estos conceptos, vamos a poder tomar el análisis que se nos requiere en cuanto a requisitos, pero ya no requisitos de los actos de las partes. Vamos a la siguiente lámina, por favor,
Alejandro. A ver, vamos a la siguiente y luego regresamos a esta, por favor. Gracias. ¿Cuáles son las partes en el proceso electoral federal? De acuerdo a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos que actor, responsable, tercero interesado y coadyuvante son las partes que intervienen en el proceso electoral federal. Tercero interesado, el que tiene un interés incompatible con el del actor y que puede comparecer a juicio defendiendo ese interés incompatible. Yo digo que el tercero interesado es coadyuvante de la autoridad, porque el actor quiere la revocación o anulación del acto que controvierte. La responsable quiere que el acto prevalezca. Y el tercero interesado, en el momento en que tiene un interés incompatible con el del actor, pues tiene el mismo interés que la responsable. Por eso yo sostengo que el tercero interesado realmente es un tercero coadyuvante de la responsable. El tercero coadyuvante al que se refiere la ley es coadyuvante del actor o coadyuvante del tercero interesado. Y en cuanto a responsable, de acuerdo a la ley, son la autoridad o el partido político que ha emitido el acto, la resolución o el procedimiento objeto de impugnación. Sin embargo, de acuerdo a la jurisprudencia del tribunal, la parte responsable no solo puede ser autoridad o partido político, puede ser otro sujeto de derecho, como es la coalición, puede ser un frente, puede ser una agrupación política nacional o local. Depende de cuál sea la litis que se esté planteando para saber quién puede asumir el carácter de responsable. Ya no hablamos de autoridad responsable, por eso es separado y dejado por separado solo la palabra responsable y la correspondiente explicación. En cuanto al actor, ya vimos cuando hablamos de titulares de la acción procesal que los actores o los posibles actores se han multiplicado de manera extraordinaria, de tal suerte que en la actualidad no podemos hacer una enumeración de los actores o titulares de la acción procesal electoral. Hay una gran cantidad y por tanto lo que he sugerido es decir que cualquiera que tenga legitimación procesal para promover un medio de impugnación electoral asume la calidad de actor. Si vamos solo al texto de la ley, recordemos, regresamos a la lámina anterior, por favor, Alejandro. Recordemos que el artículo, gracias, que el artículo 12 hace la enumeración y definición de estas partes. El artículo 12 dispone que son partes en el procedimiento de los medios de impugnación las siguientes. No es procedimiento, es proceso. Procedimiento es lo que regula la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y que le titula proceso. Y aquí al revés, debiendo ser proceso, el legislador anotó procedimiento. Pero bueno, son partes en el proceso de los medios de impugnación las siguientes. A, el actor, que será quien estando legitimado lo presente, no es tampoco presentación, lo promueva por sí mismo o, en su caso, a través del representante en los términos de este ordenamiento. Actor. B, la autoridad responsable o el partido político, en el caso previsto en el inciso G del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley, que haya realizado el acto o emitido la resolución que se impugna. Y C, el tercero interesado, que es el ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato, la organización
o la agrupación política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor. Y 3, los candidatos, exclusivamente por lo que se refiere a los medios de impugnación previstos en el libro segundo de este ordenamiento, podrán participar como coadyuvantes del partido político que los registró. Partes, actor, responsable, tercero interesado y coadyuvante, con la aclaración normativa de que coadyuvante solo puede ser el candidato registrado para un cargo de elección popular o de representación popular. Por supuesto, aquí estamos hablando solo de los candidatos propuestos por los partidos políticos. Los candidatos independientes no podrían comparecer como coadyuvantes, o comparecen como actores o comparecen como terceros interesados, pero no coadyuvantes porque no existe el partido político que lo haya registrado, son candidatos independientes. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente. Actos jurídicos, vean el cambio. Actos jurídicos de los sujetos del proceso electoral federal. Es un cambio de fondo. Actos jurídicos de los sujetos del proceso. Los sujetos del proceso es el órgano jurisdiccional, en este caso, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por conducto de cualquiera de sus salas, las partes y los terceros ajenos a la relación substancial. Estos son los sujetos procesales en el proceso electoral federal, es decir, todos los entes jurídicos que pueden participar en el proceso electoral federal. Órgano jurisdiccional, única y exclusivamente el tribunal, por conducto de la sala superior o alguna de las salas regionales. Salas regionales de circunscripción o sala regional especializada. Las partes, actor, responsable, tercero interesado y coadyuvante. Terceros ajenos a la relación substancial. Pueden ser testigos, fedatarios públicos, pueden ser peritos, puede ser cualquier sujeto de derecho que por alguna razón tenga que comparecer a el proceso, a requerimiento de la autoridad o bien a propuesta de alguna de las partes o incluso por un interés personal específico que le legitime para comparecer al juicio. Terceros ajenos a la relación substancial. Estos son los sujetos que van a participar y en consecuencia que tienen al concurrir que cumplir determinados requisitos. Vamos a la siguiente, por favor. Actos del actor. Realmente, los actos del actor se pueden reducir a uno solo: el escrito de demanda. Esto lo viví, lo aprendí en el proceso fiscal. Hecha una buena demanda, el abogado y el contribuyente se podían sentar a descansar y esperar tranquilamente que se dictara la sentencia respectiva. Después de la demanda, no había en realidad nada que hacer. En la materia electoral nos sucede lo mismo, casi siempre. Si estudiamos bien el caso, hacemos una buena demanda, completa, clara, bien argumentada, podemos olvidarnos de todo y esperar pocos días para que el tribunal dicte la sentencia correspondiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el actor? ¿Qué requisitos debe cumplir para poder comparecer a juicio?
están previstos en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito. Insisto, los medios de impugnación no se presentan, se promueven. Los medios de impugnación deberán promoverse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso A del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir los requisitos siguientes. Aquí está una primera formalidad o las primeras formalidades importantes. Primero, los medios de impugnación en materia electoral necesariamente se deben promover por escrito. No puede ser de otra manera. Y el escrito, por supuesto, como entendemos de manera tradicional, de manera clásica, documento en papel, escrito en español, excepcionalmente se podría presentar en un lenguaje prehispánico, lenguaje originario, caso en el cual habría que hacer la traducción correspondiente, pero por instrucción del tribunal y a costa del tribunal. Pero la regla, comparecer por escrito, y este escrito, este documento en papel, no escrito electrónico tampoco, sino la escritura tradicional, papel, el lenguaje español, salvo la excepción que acabo de mencionar. Y el escrito se debe presentar ante la autoridad responsable o ante el órgano partidista responsable, el órgano del partido político que dictó el acto o resolución o que llevó a cabo el procedimiento objeto de impugnación. Tenemos una salvedad que es la prevista en el artículo 43, en su párrafo 1, inciso A. Este artículo prevé: en el caso a que se refiere el artículo 41, se aplicarán las reglas especiales siguientes. El recurso se interpondrá ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Claro, ahora es Instituto Nacional, y se refiere a impugnaciones del informe que rinda la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las observaciones hechas por los partidos políticos a las listas nominales de electores formuladas por esta Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. No obstante que la autoridad responsable es la Dirección Ejecutiva, el recurso, el escrito del recurso de apelación, se debe presentar ante el Consejo General del Instituto. Salvo esta excepción, en todos los demás casos, el escrito correspondiente se debe presentar ante el órgano partidista o el órgano de autoridad que es responsable por haber dictado el auto o resolución controvertido, o bien por haber tramitado el procedimiento objeto de controversia. Tenemos entonces aquí dos requisitos. Primero, por escrito. Segundo, ante la responsable, salvo la excepción. Y luego, en el escrito se deben cumplir los siguientes requisitos. A, hacer constar el nombre del actor. Pareciera increíble, pero en muchas ocasiones nos vamos a encontrar escritos de demanda en los que no aparece el nombre del actor. Aparece el nombre del representante y a veces ni eso. El suscrito, en representación de mi partido político, en mi calidad de, y ya dirán la calidad que tengan dentro de su partido,
vengo a promover juicio de o recurso de, en contra, ya dirán en contra de quién y por qué motivos, narran los hechos, expresan los argumentos jurídicos que consideran pertinentes, ofrecen pruebas, incluso las anexa, elaboran sus puntos petitorios y al final de cuentas una rúbrica que es un signo inelegible o inentendible normalmente, y ahí se acabó. ¿Quién es el representante o quién es el suscrito? Muchas veces no se sabe. ¿Cuál es el partido político que es representado? Tampoco, porque el promovente es el que promueve. Nuestra ley está mal al definir al promovente y al compareciente. Son errores terribles que ha cometido el legislador y que no debemos asumir, que debemos corregir. Si el promovente tampoco dijo su nombre, vengo en representación de mi partido político, el suscrito nunca dijo el nombre del suscrito ni dijo la denominación de su partido. Ya veremos en la siguiente sesión cuál es la consecuencia de comparecer de esa manera, porque no hay forma de requerir a quién se requiere. No hay identificación de ningún sujeto de derecho en especial. Bien, nombre del actor. B. Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir. Un dato importante, aunque si este no se cumple, no pasa nada. Bueno, eso de no pasa nada tampoco, porque las notificaciones, aún aquellas que tuvieran que ser personales, se harán por estrados. Y nadie más podrá consultar el expediente que quien ha comparecido a juicio por derecho propio o en representación del titular del derecho que motiva ese juicio o recurso. Es pertinente, es bueno, es aconsejable señalar domicilio para oír notificaciones y, por supuesto, autorizar a alguien o a algunos para que puedan oír esas notificaciones, recibir documentos, recibir constancias relativas al juicio o recurso específico. C. Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del promovente. Decía hace unos momentos, puede comparecer el representante. Tiene que decir qué tipo de representación tiene. No es única y exclusivamente vengo en nombre y representación de mi partido político a promover el recurso de en contra de. No, tiene que decirnos cuál es esa calidad de representante, en qué carácter comparece como representante y luego con qué acredita su carácter de representante, requisitos indispensables. Si no se acredita esta personería, no personalidad, como normalmente decimos, personalidad es la calidad de persona, personería es calidad de personero, de representante. Si no se acredita esta representación, dará motivo a un requerimiento. Y si no se cumple el requerimiento, si no se acata tal como fue hecho, puede motivar la no presentación de la demanda. Bien, el inciso D, identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo. En la práctica nos encontramos muchas deficiencias incluso en este aspecto. Habrá que tener mucho cuidado en identificar con toda claridad, con toda precisión, el acto o resolución objeto de impugnación e incluso, en algún caso, la parte de la resolución que motiva la impugnación.
el acto específico que motiva la impugnación y a quién se atribuye la autoría jurídica de ese acto, resolución o procedimiento, que es precisamente quien asumirá el carácter procesal de responsable en el juicio o recurso específico. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que, vamos a la lámina siguiente, por favor, Alejandro, las razones, gracias, por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sí, tema también de una especial relevancia, expresar con toda claridad los hechos que sustentan la pretensión del actor. Obviamente, cuando hablamos de hechos positivos y hechos negativos u omisivos, hechos de acción y hechos de omisión, aunque parezca contradictorio. ¿Sí? Omisiones y hechos que motiven la demanda, que sustenten la pretensión del actor. Los agravios o el agravio que cause. Pero más que el agravio que le cause, la argumentación, la expresión de conceptos de agravio, argumentos jurídicos para poder convencer al tribunal de que efectivamente el acto, resolución o procedimiento controvertido es antijurídico y que se debe revocar, anular o modificar. Es una parte importantísima del medio de impugnación. Expresar los conceptos de agravio, junto, por supuesto, con la narración clara, precisa, breve de ser posible, no está previsto en la norma, de los hechos que constituyen los antecedentes o base de la pretensión expresada por el actor. En su caso, las razones jurídicas por las que considere que la normativa aplicada o la norma aplicada es inconstitucional y, por tanto, que se debe declarar esta inconstitucionalidad, lo que traería como consecuencia la declaración de nulidad o de revocación del acto controvertido. Que es sumamente importante expresar estos argumentos jurídicos para poderle decir al tribunal, esta norma es inconstitucional o anticonstitucional, como dicen algunos, es decir, contrario a lo previsto en la normativa constitucional. Y no está aquí, pero también es importante, ahora sobre todo, aunque en el tribunal empezamos desde hace más de 20 años a hacer control de convencionalidad, es importante, si consideramos que el acto es violatorio de derechos humanos, expresar los argumentos jurídicos para convencer al tribunal de que ese acto, resolución o procedimiento es violatorio de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, que el acto, resolución o procedimiento es inconvencional y, por tanto, que debe ser anulado o debe ser revocado. Depende del caso concreto. A continuación, tenemos el otro requisito: ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley. Mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos
y las que deban requerirse cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y éstas no le hubieran sido entregadas. El tema probatorio es un tema de especial relevancia. Tan es así que algunos autores han dicho, sin prueba es como no tener derecho. No importa el derecho que aleguemos, si no tenemos elementos probatorios para acreditar la titularidad de ese derecho y el agravio sufrido en ese derecho, pues difícilmente vamos a poder esperar una sentencia favorable al interés del actor. Lo más probable es que la sentencia de fondo que se llegue a dictar sea contraria a la pretensión del demandante. La materia de pruebas es fundamental en todo proceso y aquí no es la excepción. Las pruebas se deben ofrecer y aportar dentro de los plazos previstos para impugnar. Si pudiera ser que no se ofrezcan en el escrito de demanda, sino en un escrito separado, cosa que ya implica un riesgo. Para mí no hay ningún problema. En tanto estén dentro del plazo previsto para impugnar, se puede presentar un escrito adicional de ofrecimiento y aportación de pruebas. Pero este es mi criterio. No es el criterio que se siga en todos los casos, ni es el criterio de todos. Aquel que no cumplió todos los requisitos en el escrito de demanda, no cumplió y se atiene a las consecuencias. Sí, para mí no. En tanto esté dentro del plazo previsto para impugnar, puede incluso ampliar su demanda, no en la forma ordinaria de ampliación de demanda, es decir, cuando estamos impugnando el silencio de la responsable o cuando al contestar la demanda, al rendir su informe circunstanciado, la responsable introduce elementos nuevos desconocidos por el actor, caso en el cual tiene derecho a ampliar la demanda. No, para mí, en tanto no transcurra el plazo previsto para impugnar, el actor puede decir, olvidé decirte, tribunal, estos argumentos que complementan los que dije en mi escrito de fecha tal. ¿Sí? Nada más recordemos los plazos para impugnar. El plazo más amplio que tenemos son 4 días, pero en algunos casos son 3 días y en otros son 48 horas. Así que cuidado al momento de elaborar la demanda. Por eso decía yo al principio, si hacemos una buena demanda, nos podemos sentar a descansar y esperar a que llegue una sentencia favorable que nos será notificada personalmente. Ofrecimiento y aportación de pruebas. Si es el tercero, dentro de las 72 horas que está previsto en la ley para que pueda comparecer. Y si es el coadyuvante, cuidado porque el coadyuvante, si es coadyuvante del actor, tiene el mismo plazo que el actor. Si es coadyuvante del tercero interesado, tiene el mismo plazo que el tercero interesado. De tal manera que no puede exceder estos plazos para comparecer y ofrecer y aportar pruebas. Cuando no se han expedido por el órgano responsable, sea órgano de autoridad, perdón, no el órgano responsable para no confundirlos, cuando no se han expedido las pruebas solicitadas por el actor a quien las tenga, sea órgano de autoridad o bien un particular, si no se han entregado al interesado y el interesado las solicitó oportunamente, el tribunal podrá hacer requerimiento de entrega, de exhibición o de poner a disposición del peticionario
esas pruebas, porque fueron solicitadas oportunamente. Habrá que ver, de acuerdo a los plazos, cuándo es oportunamente, porque muchas veces el actor nos dice, no me han entregado las pruebas que solicité, y resulta que el escrito de petición de pruebas se presentó 1 o 2 horas antes de presentar el escrito de demanda. Eso no implica que haya estado solicitada o hecha la solicitud de manera oportuna, y menos aún si el escrito de demanda se presenta 1 minuto antes de que concluya el plazo para impugnar. Tuvo tiempo suficiente para solicitar y probablemente para que le expidieran las pruebas solicitadas, pero si las pidió 1 o 2 o 3 horas antes de presentar el escrito de demanda y el escrito de demanda se presenta en el último momento, pues puede suceder que el tribunal diga, no las solicitaste a tiempo, no tengo por qué requerirlas. Y el inciso G, importantísimo, hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. Y el concepto de firma, que actualmente ha cambiado en términos del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua en su 23ª edición. En las ediciones anteriores, el concepto de firma era otro: nombre y título puesto del puño y letra del autor del documento. Ahora ya no. Ahora se acepta incluso que la firma sea sustituida por la rúbrica, definida la rúbrica como la serie de rasgos que asienta a una persona para identificar que es el autor de ese documento. La firma o rúbrica no solo atribuye autoría del documento, sino también le da autenticidad. Documento no firmado no es un documento auténtico. Documento no firmado no tiene autor jurídico de ese documento y por tanto nadie es autor tampoco de lo contenido en el documento. Sí, muy, muy importante la firma, que actualmente se puede confundir desde el punto de vista gramatical y jurídico, por supuesto, con la rúbrica. Con asentar la rúbrica del puño del autor del documento es suficiente. Tenemos casos en los que el autor del documento no puede o no sabe firmar. No tenemos prevista en nuestra ley procesal esta situación. ¿Qué hacer? Por supuesto que en la práctica se ha aceptado que se imprima la huella digital del autor del documento, aunque la formalidad completa en términos de principios generales del derecho es que cuando alguien no sabe o no puede firmar, imprima su huella digital y que firme otro a su ruego. Y así está en el Código Federal de Procedimientos Civiles. No tengo a la mano el código ni el número del artículo, pero así está entre otros requisitos. Si la firma se puede sustituir por la huella digital, siempre que un tercero firme a ruego del autor del documento. Esto no lo he visto aplicado nunca en el derecho procesal electoral. Ha sido suficiente la huella digital de quien comparece como actor, imprimiendo esa huella en el documento que contenga la demanda. E incluso tampoco tenemos previsto en dónde se debe firmar. Obviamente en el escrito de demanda, pero ¿en qué parte del escrito de demanda? La regla es que debe ser al final. Al final de todo documento se debe firmar para poderle dar esa autenticidad y esa autoría. Cuando el documento es hecho por varios,
al margen de la manifestación de voluntad de cada uno, se debe firmar también o se debe rubricar cuando menos para que se tenga el dato fehaciente de la autoría del contenido del documento. En fin, el tema de firma es también algo sumamente importante, delicado, y que en jurisprudencia la Sala Superior ha establecido que no importa en dónde conste la firma del actor o de su representante. Lo importante es que esté firmado. Puede estar firmado en la primera hoja, en una hoja intermedia, al final del documento, o incluso se ha aceptado como suficiente que esté firmado el escrito de presentación de la demanda. Porque muchas veces se elabora un escrito por separado, un escrito dirigido al responsable para decirle: estoy promoviendo en contra del acto que emitiste el juicio o recurso tal en documento anexo. Te presento, tal como establece el artículo 9 de la ley, te presento mi escrito, te presento los anexos, te pido que hagas la publicidad correspondiente, que integres el expediente, que rindas tu informe circunstanciado y en el momento oportuno que envíes todo el expediente a la sala competente del Tribunal Electoral para conocer y resolver este medio de impugnación. Tenemos en el párrafo 2 del artículo 9 la aclaración o la salvedad. Cuando la violación reclamada versa exclusivamente sobre los puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso F del párrafo anterior. Lo que es objeto de prueba son los hechos controvertidos, según algunos autores, o las afirmaciones relativas a los hechos controvertidos, según otros autores. Con independencia de en qué parte de la doctrina nos ubiquemos, siempre habrá necesidad de hablar de hechos. O bien prueba de los hechos, o bien prueba de las afirmaciones relativas a los hechos. Cuando el objeto de controversia es de estricto derecho, no hay nada que probar. Simple y sencillamente, invocar el derecho aplicable y resolver el tribunal esa controversia de estricto derecho, en donde no hay hechos controvertidos. Tenemos algún caso reciente en donde un ciudadano de 61 años de edad compareció a juicio, promoviendo juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, impugnando el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que no permitía a las personas con más de 60 años de edad a participar en el procedimiento de selección para designar asesores electorales y capacitadores electorales. Fue para la elección 2020-2021. El señor que demandó dijo: tengo 61 años de edad. El instituto no me aceptó en el procedimiento de selección. Vengo a impugnar porque, si bien es cierto que existe una norma que prevé la edad límite de 60 años, también es cierto que esta norma es inconstitucional. Sí, no había ningún hecho controvertido. Toda la controversia era de derecho. ¿Es o no constitucional el límite legal de edad para poder ocupar determinado puesto o determinada función? No hay necesidad de pruebas. El instituto rechazó al peticionario por tener más de 60 años. El actor dice: tengo 61 años. Si está reconocido que tiene más de 60, las cuestiones de hecho no son objeto de controversia, sino solo el tema de derecho. En casos así, no hace falta ofrecer pruebas.
Bien, vamos a la lámina siguiente. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante, le escucho, porque el tiempo transcurre rápidamente y parece que no voy a poder llegar hasta donde quería llegar. Bien, si no hay intervenciones, vamos a la lámina siguiente, por favor, Alejandro. En actos de la responsable, no me voy a detener a explicar para poder avanzar y si nos da tiempo, veo lo que haya que explicar o a las preguntas de ustedes contestaré para poder completar el tema. Actos de la responsable. Artículo 17 de la ley. 1. La autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impugnación en contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá a. Por la vía más expedita, dar aviso de su presentación al órgano competente del instituto o a la sala del Tribunal Electoral, precisando actor, acto o resolución impugnado, fecha y horas exactas de su recepción. Esto de fechas y horas exactas porque en algunos casos, les decía, el plazo es de 48 horas para saber si fue oportuna o no la presentación de la demanda. Por la vía más expedita. Antes, la vía más expedita era el fax. Ahora tenemos el correo electrónico. Lo importante es de inmediato dar aviso al órgano competente para resolver que se ha promovido este medio de impugnación. No se refiere solo al tribunal, sino también al instituto, porque recordemos que son reglas generales que incluye el recurso administrativo de revisión. Por eso la aclaración del instituto. B. Hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de 72 horas se fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice fehacientemente la publicidad del escrito. Dependerá de quién es el responsable, si hay o no hay estrados, aunque por la definición legal de estrados, todo responsable puede tener este espacio para dar publicidad a la promoción de los medios de impugnación con copia de la demanda y de sus anexos, las 72 horas para que puedan comparecer terceros interesados. Tiene doble finalidad esta publicidad de la promoción del medio de impugnación. Una, notificar a los posibles terceros interesados para que comparezcan. Y también a los posibles coadyuvantes de los terceros interesados para que comparezcan. Y la otra, hacer del conocimiento público la promoción del medio de impugnación. Acuérdense que en materia electoral rige el principio de máxima publicidad. Y aquí, a diferencia de otros tribunales, no tenemos versión pública para dar a conocer estos medios de impugnación promovidos. Se deben publicar las demandas con sus anexos sin ninguna forma de testar o de ocultar datos. El principio de máxima publicidad, para mí, así lo requiere. 2. Cuando algún órgano del instituto reciba un medio de impugnación por el cual se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, lo remitirá de inmediato, sin trámite adicional alguno, al órgano del instituto o a la sala del tribunal electoral competente para tramitarlo. No debería de suceder. La responsable, solo siendo responsable, debe recibir los medios de impugnación. Recibir los escritos de promoción de los medios de impugnación. Sin embargo, muchas veces nos encontramos ante mensajeros o promoventes que no entienden razones. Quiero
reciba, usted es oficialía de partes, no tiene por qué revisar nada. Reciba lo que le trae. Y si no, aquí está el notario público que dará fe de estos hechos y voy a quejarme para que se le inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad por no recibir lo que estoy presentando. Bueno, se puede recibir efectivamente en esas circunstancias. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Remitir de inmediato a el órgano de autoridad responsable para hacer el trámite, no para la resolución, para el trámite correspondiente. ¿Cuál es ese órgano competente para tramitar? El órgano que emitió el acto, resolución o procedimiento controvertido. Bien, vamos a la siguiente, por favor. Continuamos con los actos de la responsable. Dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1 del artículo anterior, es decir, dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo de 72 horas, la autoridad o el órgano del partido responsable del acto o resolución impugnado deberá remitir al órgano competente del instituto o a la sala del Tribunal Electoral lo siguiente. A. El escrito original mediante el cual se presenta el medio de impugnación, las pruebas y la demás documentación que se hayan acompañado al mismo. B. La copia del documento en que conste el acto o resolución impugnado y la demás documentación relacionada y pertinente que obre en su poder. C. En su caso, los escritos de los terceros interesados y coadyuvantes, las pruebas y demás documentación que se haya acompañado a los mismos. D. En los juicios de inconformidad, el expediente completo con todas las actas y las hojas de incidentes levantadas por la autoridad electoral. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Así como los escritos de incidentes y de protesta que se hubieran presentado en los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la presente ley. Obviamente ya no es el código, sino ahora la ley general. E. El informe circunstanciado. Y F. Cualquier otro documento que estime necesario para la resolución del asunto. Párrafo 2 del artículo 18. El informe circunstanciado que debe rendir la autoridad u órgano partidista responsable, por lo menos deberá contener A. En su caso, la mención de si el promovente o el compareciente tienen reconocida su personería. B. Los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o la legalidad. Perdón, que perdí el renglón. O legalidad del acto o resolución impugnado. Y C. La firma del funcionario que lo rinde. Igual firma autógrafa. No puede ser firma facsimilar o firma impresa. Bien, esto es fundamentalmente lo que tiene que hacer la responsable. El informe circunstanciado para mí debe ser una auténtica contestación de demanda, no limitarse a este mínimo que establece el legislador, sino hacer una contestación de demanda auténtica refiriéndose a los hechos narrados por el actor, a cada uno de los conceptos de agravio para controvertirlos, incluso respecto de las pruebas para objetarlas. En fin, es parte responsable, debe defender su acto, resolución o procedimiento controvertido, debe tratar de convencer al tribunal de que le asiste razón y por tanto que el acto debe ser confirmado, ¿sí? Haciendo la adecuada argumentación jurídica y aportando los elementos de prueba idóneos para poder acreditar
lo afirmado en su informe circunstanciado. La ley, el legislador, se quedó demasiado corto en este aspecto, pero para mí, en la práctica, es lo que tendríamos que hacer. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Actos del tercero interesado. Artículo 17 de la ley, párrafo 4. Dentro del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1 de este artículo 17, los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes, mismos que deberán cumplir los requisitos siguientes. A. Presentarse ante la autoridad u órgano responsable del acto o resolución impugnado. B. Hacer constar el nombre del tercero interesado. C. Señalar domicilio para oír notificaciones. D. Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del compareciente de conformidad con lo previsto en el párrafo 1 del artículo 13 de este ordenamiento. E. Precisar la razón del interés jurídico en que se funden y las pretensiones concretas del compareciente. Vamos a la lámina siguiente, por favor. F. Ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1 de este artículo. Mencionar en su caso las que se habrán de aportar dentro de dicho plazo y solicitar las que deban requerirse cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y no le hubieran sido entregadas. Y G. Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del compareciente. Párrafo 5. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en los incisos A, B, E y G del párrafo anterior será causa para tener por no presentado el escrito correspondiente. 6. Cuando la controversia verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso F del párrafo 4 de este artículo. ¿Sí? No es necesario ofrecer y aportar pruebas cuando la litis sea de estricto derecho. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Actos del tercero coadyuvante. Artículo 17 de la ley, párrafo 3. Los candidatos, exclusivamente por lo que se refiere a los medios de impugnación previstos en el libro segundo de este ordenamiento, podrán participar como coadyuvantes del partido político que los registró, de conformidad con las reglas siguientes. A través de la presentación de escritos en los que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin que en ningún caso se puedan tomar en cuenta los conceptos que amplíen o modifiquen la controversia planteada en el medio de impugnación o en el escrito que como tercero interesado haya presentado su partido. B. Los escritos deberán presentarse dentro de los plazos establecidos para la interposición de los medios de impugnación o, en su caso, para la presentación de los escritos de los terceros interesados. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Actos del tercero coadyuvante, seguimos. C. Los escritos deberán ir acompañados del documento con el que se acredite su personería en términos del inciso B del párrafo 1 del artículo 13 de esta ley. Realmente el coadyuvante, como es candidato, actúa por derecho propio, no actúa en representación de nadie, por tanto no tiene que acreditar personería. Lo que tiene que acreditar es su calidad de candidato. Y esto lo acreditará con la constancia de registro como candidato, o en su caso, copia de la determinación
que negó su registro como candidato. D. Podrán ofrecer y aportar pruebas solo en los casos en que así proceda y dentro de los plazos establecidos en esta ley, siempre y cuando estén relacionadas con los hechos y agravios invocados en el medio de impugnación interpuesto o en el escrito presentado por su partido político. Y los escritos deberán estar firmados autógrafamente. La firma autógrafa es fundamental en todo escrito de comparecencia ante el Tribunal Electoral y ante cualquier tribunal. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Representación. En el proceso electoral federal, artículo 13. 1. La presentación de los medios de impugnación corresponde a, inciso A, los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por estos, 1, los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado. En este caso, solo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados. 2. Los miembros de los comités nacionales, perdón, pero es algo que está fuera de mi control, el ruido que estén escuchando, espero que no interrumpa la exposición. 2. Los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales, municipales o sus equivalentes, según corresponda. En este caso, deberán acreditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo a los estatutos del partido. Y 3, los que tengan facultades de representación conforme a sus estatutos o mediante poder otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido facultados para ello. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alejandro. Inciso B. Los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna. Los candidatos deberán acompañar el original o copia certificada del documento en el que conste su registro. Ya hay tesis de jurisprudencia de la Sala Superior en el sentido de considerar que ciudadanos y candidatos pueden comparecer por conducto de representante, no tienen que hacerlo por derecho propio, no tienen que hacerlo por sí mismos. Es inconstitucional esta parte del artículo que establece que no es admisible representación alguna. No hay ninguna razón jurídica para poder establecer esta limitante. Por tanto, en la práctica es inaplicable y los ciudadanos y candidatos pueden comparecer por sí mismos, si así lo deciden, o por conducto de representante. Lo que sí tiene que hacer el candidato siempre es acreditar su calidad de candidato. Inciso C. Las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, a través de sus representantes legítimos, de conformidad con los estatutos respectivos o en los términos de la legislación electoral o civil aplicable. Depende de la naturaleza jurídica de la organización y de lo previsto en su estatuto para poder determinar quiénes son representantes de esa organización. Inciso D. Los candidatos independientes a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por estos a los que se encuentren acreditados ante el Instituto. Igual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional esta limitante. Los candidatos independientes pueden comparecer a juicio o a un recurso por conducto de sus representantes o por sí mismos. No hay razón jurídica para impedir que ellos comparezcan por derecho propio y no a través de representante para promover un juicio o recurso
electoral de los previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en la materia. E incluso, por supuesto, el juicio electoral cuando así proceda, que no está previsto en la ley. De acuerdo al artículo 12, párrafo 4, en el caso de coaliciones, la representación legal se acreditará en los términos del convenio respectivo de conformidad con lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Obviamente no es el Código Federal, ahora es la Ley General. Y esto de representante legal, desafortunadamente parece que el legislador no conoce los distintos tipos de representación que existen. En todos estos casos, no es representante legal. Legítimo puede ser, pero no legal. La representación es voluntaria o convencional. Representación convencional cuando entre representante y representado se celebra un contrato de mandato. Representante voluntario cuando el representado otorga poder al representante. El poder es un acto jurídico unilateral. También es unilateral el empoderamiento que se le da al representante cuando es designado así por la asamblea de quienes integran el sujeto de derecho que comparece a juicio. Puede ser partido, puede ser agrupación política, puede ser organización de ciudadanos, puede ser una asociación civil, una sociedad civil, una sociedad mercantil, etc. Si la representación es legal cuando la impone la ley, es voluntaria cuando deriva de un acto jurídico unilateral, como es el poder o la designación por la asamblea de su representante. Es convencional cuando deriva de un contrato de mandato con representación y es oficiosa cuando se actúa por conducto de gestor de negocios. Hay procesos en los que no se acepta la gestión de negocios. Que yo sepa, en todos los años que llevo en los tribunales electorales, nunca se ha presentado un gestor de negocios. Tal vez desconozca yo el caso, pero que sepa, no hay ni uno solo. Si alguien lo sabe, le agradeceré que me diga en qué caso compareció el actor por conducto de un gestor de negocios. Es el gestor el que comparece y dice, vengo como gestor de negocios a defender el interés de fulano o de sutano. Bien, vamos a la siguiente lámina, por favor. Actos del Tribunal Electoral. Los actos del Tribunal Electoral están previstos en los artículos 19, 20 y 21 de la ley. El primer acto de la autoridad electoral, órgano jurisdiccional, es la recepción del expediente que envía la responsable. Una vez recibido el expediente, se debe turnar al magistrado que corresponda. Actualmente, en el Tribunal Electoral, se está haciendo el turno aleatorio mediante un programa computacional o de cómputo. Se asigna el asunto a uno de los 7 magistrados y magistradas que integran la sala superior para tomar el caso. El magistrado que resulta asignado en el turno es excluido del grupo de 7, que solo queda integrado con 6. Al siguiente caso que llegue del mismo medio de impugnación, se le asignará a uno de los 6, y al que reciba el turno se excluye del grupo y solo quedan 5. Y así sucesivamente hasta que se turnan a los 7 magistrados o magistradas que integran la sala. Y vuelve a empezar el turno con el grupo de 7. Se va excluyendo siempre al que recibe el turno hasta quedar en 0
y volver a empezar. El magistrado que reciba el expediente tiene que revisar el caso particular de acuerdo a las constancias que obran en autos. Puede admitir la demanda si están satisfechos todos los requisitos de procedibilidad. Si hay requisitos de procedibilidad no satisfechos que sean subsanables, emitirá un acto de requerimiento, pero igual puede requerir no solo al actor, sino al tercero interesado, al coadyuvante o a la propia responsable. Si la responsable no remitió algunas constancias o no remitió su informe circunstanciado, le hará el requerimiento correspondiente. Hay requisitos de procedibilidad insubsanables. Si no se firmó el escrito, se tendrá por no presentada la demanda. Se desechará la demanda. Revocaré la expresión no presentada porque tiene otro significado en nuestra materia. Se desechará la demanda por falta de firma. Aunque, cuidado, por la época de la pandemia, muchas veces no se ha podido presentar el escrito con firma autógrafa. En estos casos debemos de tener mucho cuidado al resolver. No me refiero ya al magistrado en turno, sino a la sala, porque el desechamiento es un acto de la sala y no del magistrado en turno, no del magistrado instructor. Habrá que analizar el caso concreto para poder determinar si existe alguna razón que justifique la falta de firma. Si hay una razón que justifique la falta de firma, se hará el requerimiento correspondiente para que quien es autor del documento comparezca ante la sala a firmar. Si es un acto que, si bien puede ser requerimiento del magistrado, es pertinente analizar el caso en colegiado y que sea la sala la que determine. ¿Desechamos? Se emite sentencia de desechamiento. Le damos oportunidad por las circunstancias del caso concreto a que comparezca a firmar. Magistrado requiere, o incluso la sala como colegiado podría dictar ese auto de requerimiento, porque ya está asumiendo el conocimiento del caso concreto. El tema de los requerimientos es importante. Todo requerimiento se hace bajo apercibimiento. En ocasiones, de acuerdo a la ley, de acuerdo al caso concreto, el apercibimiento es de tener por no presentada la demanda si no se cumple lo requerido. Y en otros casos, se puede apercibir de admitir la demanda con las circunstancias o en las circunstancias en que fue presentada. Vamos a pensar que el actor no ofreció pruebas. El tribunal o el magistrado instructor considera que debe haber ofrecimiento de pruebas para poder dictar una sentencia conforme a derecho y le puede requerir al actor: en tu demanda no ofreciste pruebas, ofrécelas, bajo apercibimiento de que si no las ofreces, admitiré la demanda como está y en su momento se dictará sentencia sin que haya pruebas de tu parte, porque ya no es oportuno el ofrecimiento unilateral, voluntario de tu parte. Te estoy dando esta oportunidad extraordinaria de que lo hagas. Para mí procede ese requerimiento no previsto en la ley, pero para poder garantizar el debido proceso se debe hacer el requerimiento. Yo lo hice muchas veces cuando estuve en funciones de magistrado en el diseño que me correspondió. También se puede, si el requerimiento no se cumple, se puede proponer a la sala tener por no presentada la demanda. O bien, si no se satisficieron los requisitos de procedibilidad y esta omisión es insubsanable,
se hará la propuesta de inadmisión o desechamiento de la demanda. Si la demanda es admitida, viene la substanciación del juicio o recurso, la instrucción para poder tener el caso concreto en circunstancias jurídicamente óptimas para dictar sentencia. En la materia electoral normalmente no tenemos nada que hacer. El expediente viene ya debidamente integrado por la responsable, solo se admite, se cierra instrucción y se elabora el proyecto de sentencia para en su momento dictar la sentencia correspondiente. Y excepcionalmente se llega a la fase incidental de ejecución de sentencia. Normalmente las sentencias se cumplen voluntariamente por la parte que resulta condenada al realizar determinada conducta, dar, hacer o no hacer, y no hay mayor problema. Pero en algunas ocasiones la responsable condenada no cumple la sentencia y entonces se tiene que recurrir a el incidente de ejecución de sentencia o cumple mal y se promueve el incidente de indebida ejecución o cumplimiento de sentencia. Todos estos actos son los que tiene que llevar a cabo el Tribunal Electoral. Las reglas están ahí en los artículos 19, 20, 21, 22 y 23, que ya no cité en esta lámina, una omisión, una disculpa, pero que forman parte de toda esta normativa de actos realizados por el órgano jurisdiccional competente para resolver. Son también los artículos 22, 23, 24 y 25 inclusive. Y excepcionalmente el artículo 21 bis, cuando en un juicio de inconformidad se solicita llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de determinada elección. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alejandro. Notificaciones. Tenemos una gama importantísima de notificaciones. El artículo 26 establece las notificaciones a que se refiere el presente ordenamiento surtirán sus efectos el mismo día en que se practiquen. Cuidado, porque en otras materias la notificación surte efecto al día hábil siguiente y el cómputo de los plazos es hasta después del día hábil siguiente. Invento, si la notificación se hiciera hoy viernes, surte efecto hasta el lunes. Y si se ha hecho algún emplazamiento, el plazo empieza a computarse a partir del martes. En la materia electoral no. En la materia electoral la notificación surte efecto el mismo día. Hoy, viernes, se notifica, hoy surte efecto la notificación. Y si se ha hecho un requerimiento de realizar determinada conducta procesal dentro de las 72 horas siguientes, tendríamos que contar sábado, domingo y lunes. Si son las 18 horas con 25 minutos, concluiría a las 18 horas con 25 minutos del próximo lunes, lunes. Si estamos diciendo que se otorgan 72 horas. Muchas veces en los requerimientos se otorgan 3 horas, 6 horas, 12 horas. Si son las 6 de la tarde con 25 minutos y se dan 6 horas para cumplir lo requerido, esas 6 horas concluyen en la hora 0 con 25 minutos siguiente. 0 horas 25 minutos del sábado. Es una disposición que debemos de tener mucho cuidado en atender. 2. Durante los procesos electorales, el instituto y el tribunal podrán notificar sus actos, resoluciones o sentencias en cualquier día y hora. Esto lo sabemos todos
durante los procedimientos electorales, no procesos, durante los procedimientos electorales, todos los días y horas son hábiles. Así que a cualquier hora, de cualquier día, se puede practicar la notificación y surte ese mismo día todos sus efectos jurídicos. Formas de notificación. Las notificaciones se podrán hacer personalmente, por estrados, por oficio, por correo certificado o por telegrama, según se requiera para la eficacia del acto, resolución o sentencia a notificar, salvo disposición expresa en esta ley. También podrán hacerse por medio electrónico, conforme a lo establecido en el párrafo 4 del artículo 9 de este ordenamiento. Cuando yo era secretario general de acuerdos del tribunal, les preguntaba a los magistrados, porque muchas veces se ordena simplemente notifíquese conforme a la ley. Y le preguntaba, magistrado, ¿cómo debemos notificar? Y muchas veces me decían, pero había un magistrado que me decía que no eres abogado. Y yo, discúlpame, perdón, pero a los 7 magistrados o 6 magistrados y a la magistrada, a todos les hablaba de tú, tenía esa confianza. Yo, discúlpame, el magistrado eres tú. Dame la instrucción y yo cumplo lo que me ordenes. Me decía, actúa como abogado. Bueno, si a mí me dejan la responsabilidad, yo actúo como establece la ley, buscando que el medio de notificación sea lo más eficaz para el cumplimiento del acto, resolución o sentencia a notificar. Pero como secretario ya recibí la instrucción. Como secretarios no podemos actuar por iniciativa propia. Siempre es en cumplimiento de instrucciones. Y si nos dicen, como me decían a mí, actúa como abogado, bueno, ya me dieron la libertad de escoger si cualquiera de estas formas de notificación. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Vean este tema especial en el artículo 29, párrafo 3. Para el caso de las notificaciones ordenadas a los órganos o autoridades señaladas como responsables, se seguirá el procedimiento siguiente. Cito solo los incisos B y C, que son los particulares por lo que está dispuesto. Lo demás es la regla común, la regla general prevista en el inciso A. Inciso B. Para el caso de que el domicilio se encuentre en alguna de las ciudades sede de alguna de las salas del Tribunal Electoral, se podrá realizar mediante el despacho correspondiente. Sin notificar por despacho. Esta expresión casi no se usa en nuestra materia. Pedirle u ordenarle, mejor dicho, a la sala regional, cuando se trata de la sala superior, que notifique a la responsable que tiene su sede en la ciudad sede de la sala regional. O bien, pedirle a una sala igual, a otra igual, salas regionales ambas, que practiquen esa notificación. Sí, mediante despacho. O puede ser mediante exhorto. No está previsto en nuestra ley, pero entre iguales, el medio de comunicación es el exhorto. Inciso C. Si el domicilio se encontrara en lugar distinto de los previstos en los incisos anteriores, la diligencia se practicará mediante el uso de mensajería especializada, solicitándose el acuse de recibo correspondiente, el cual se deberá agregar a los autos del expediente. Vean, no es correo, no es telegrama, no es oficio, no es exhorto, es mensajería especializada. Caso en el cual, pero no solo en este caso, en todos los casos, debemos de tener la constancia
de que la notificación se ha practicado, cuando proceda con acuse de recibo o en su caso, con el acta que debe redactar el actuario o notificador correspondiente. El inciso A es cuando la responsable tenga su domicilio en la ciudad donde está la sede de la sala del tribunal encargado de resolver el medio de impugnación. Y establece el legislador en este artículo 29 que para el caso de que no se contara con el acuse de recibo, deberá fijarse además un ejemplar de la determinación judicial correspondiente en los estrados de la sala. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Notificaciones, continuamos, artículo 30. El partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que actuó o resolvió, se entenderá automáticamente notificado del acto o resolución correspondiente para todos los efectos legales. No hace falta otra notificación. Si el representante del partido político ante el órgano responsable es su representante legítimo, se entiende que el partido ha quedado notificado por conducto de su representante sin mayor diligencia. Se utiliza la expresión automáticamente notificado. Muchas veces la autoridad responsable ordena la notificación por oficio o la notificación personal. Mis compañeros integrantes de Sala Superior siempre dieron prioridad a esta notificación automática. Yo me opuse permanentemente a esta aplicación de la norma si había una segunda notificación mediante oficio para garantizar el eficaz acceso a la impartición de justicia de los partidos políticos. Es cierto, hay notificación automática, pero si en la resolución se ordena la notificación personal al partido y se practica la notificación personal, se debe estar a lo más favorable a el justiciable. Y lo más favorable es tomar en cuenta el plazo para impugnar a partir de la notificación personal y no a partir de la notificación automática. No es lo mismo aquello que haya captado el representante del partido o lo que se haya asentado en el proyecto que se distribuyó entre todos los asistentes, representantes de los partidos a la sesión pública de la autoridad responsable, a tener el documento, poderlo leer con todo cuidado, el documento que contiene la resolución, y poder argumentar la defensa que deba hacer en el caso concreto. Esta notificación automática, si no hay otra notificación, vale. Pero si hay una segunda notificación, para mí se debe actuar conforme a lo más favorable para el partido político. Y como lo más favorable es el transcurso del plazo, pues que el plazo empiece a computarse a partir de la notificación personal y no de la automática. Y finalmente, en materia de notificaciones, no requerirán de notificación personal y surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación. Aquí sí es al día siguiente, pero estamos hablando de su publicación o fijación en estrados de los actos. Lo de estrados lo agregué yo. Los actos o resoluciones que, en los términos de las leyes aplicables o por acuerdo del órgano competente, deban hacerse públicos a través del Diario Oficial de la Federación o los diarios o periódicos de circulación nacional o local, o en lugares públicos o mediante la fijación de cédulas en los estrados de los órganos del instituto y de las salas del Tribunal Electoral. Que esta publicidad o esta publicación no requiere que el acto o resolución
sea notificado de manera específica. Y surten efectos las publicaciones a partir del día siguiente de la publicación. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alejandro. Actos del Tribunal, notificaciones, artículo 28. Los estrados son los lugares públicos destinados en las oficinas de los órganos del Instituto Federal Electoral, ahora nacional, y en las salas del Tribunal Electoral para que sean colocadas las copias de los escritos de los medios de impugnación, de los terceros interesados y de los coadyuvantes, así como de los autos, acuerdos, resoluciones y sentencias que les recaigan para su notificación y publicidad. Si la colocación en los estrados tienen los dos efectos, notificación y publicidad. Notificación cuando se haya ordenado la notificación por estrados, cuando no se haya recurrido a alguno de los otros medios previstos en la ley para notificar. Si se ordenó que la notificación sea por estrados, la colocación de estas constancias en los estrados son efecto de notificar y efecto de publicidad. Y los estrados son esos lugares públicos destinados en las oficinas de los órganos del instituto, de las salas o de los partidos políticos, no está aquí, para que sean colocadas y todo lo demás. Son lugares para la publicidad y notificación de determinadas actuaciones. Me parece que hasta aquí estaba previsto para hoy. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Alejandro. Improcedencia y sobreseimiento será tema de la próxima sesión. Suspendemos la presentación, por favor. Discúlpenme lo precipitado de esta exposición, pero quería abarcar todos estos temas para no dejar a la próxima sesión una carga mayor. Hablar de improcedencia y de sobreseimiento son dos temas bastante amplios como para tratarlos también en un par de horas. Escucho sus preguntas, observaciones, comentarios, lo que quieran. Nos quedan todavía 22 minutos. Adelante. María del Refugio, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Yo recuerdo que, bueno, respecto a las notificaciones, en el 2021, aquí, bueno, por lo menos aquí en el Estado de México, se contaba mucho la cuestión, bueno, la decisión que tomó la Sala Regional Toluca respecto de la notificación en cuanto a los cómputos era que tenía que tomarse a partir del momento en que era notificado en sesión el representante del partido. Entonces, ahorita me llamó mucho la atención la cuestión, bueno, desde su punto de vista de usted, que para favorecer a los partidos políticos fuera, si había una segunda notificación, se considerara mejor la segunda. Entonces, me vino a la mente esa situación que surgía con los partidos políticos, porque en muchas ocasiones sí, sobre todo en cuestiones de lo del cómputo, era que decían, estás a destiempo, entonces se actualiza una de las causales de improcedencia y por eso ya no es factible que demos entrada a tu asunto. Es mi comentario. Gracias, María del Refugio. Efectivamente, estamos hablando en específico del juicio de inconformidad. Y uno de los temas es a partir de qué momento empieza a transcurrir el plazo. Porque si bien es cierto que los cómputos distritales inician o deben iniciar a las 8 de la mañana del miércoles siguiente, al domingo de la jornada electoral, a veces no concluye la sesión de cómputo en el mismo día, sino dentro de los primeros minutos del día siguiente o las primeras horas del día siguiente. O bien concluye a las 11:30, 11:59 de la noche.
¿A partir de cuándo empieza a computar? A partir del minuto siguiente, porque eran todavía 11 de la noche, 59 minutos del miércoles. El cómputo es a partir del jueves. Pero si hubiera una segunda notificación que se ordenara por el Consejo Distrital notificar, que en estos casos casi nunca sucede, si se ordenara notificar, para mí lo justo, lo correcto para el justiciable es tomar en cuenta la segunda notificación. Sí, que, ¿para qué lo ordenaste? ¿Para qué ejecutaste la orden? ¿Notificaste por segunda ocasión? Si ya estaba notificado por primera ocasión de manera automática en términos de la ley. Bueno, podemos inducir a confusión al partido y resolvamos lo que sea más favorable al justiciable. Insisto, el criterio de la mayoría de mis compañeros fue, vale la notificación automática. La segunda no vale. Sí, nunca pude en contra de ese criterio. Ahí están mis votos particulares. Siempre mantuve esa posición. Lo que hagan los magistrados, pues son libres, por supuesto, de hacer, y ellos serán responsables de lo que hagan. Sí, pero efectivamente ha habido esa discusión y esas dos posiciones, la mía, casi nunca fue aceptada. Gracias, María del Refugio. Adelante, Aline. Buenas noches. ¿Sí se me escucha? Perdón. Sí, adelante. Gracias. Yo quisiera saber su opinión respecto a las notificaciones por correo electrónico. En la pasada elección en la Ciudad de México, bueno, pues la mayoría de las notificaciones se manejaban ya por correo electrónico, pero si bien es cierto, bueno, pues no es como que uno esté las 24 horas del día, aunque estamos siempre con el celular, ¿no? ¿Cuál sería su opinión respecto al tema de los correos electrónicos y el uso de este medio para poder notificar y de igual forma, bueno, pues para enviar documentos y poder tener ahí una relación? La charla del día de ayer nos comentaban sobre el tribunal digital, ¿no? Que es a lo que estamos avanzando en varias materias. Pero ¿cuál sería su opinión sobre estos medios de notificación? Si cree que realmente funcionan o que en su momento será el único medio que podamos tener. Bien, Ali, tenemos disposición expresa, que no cité, omití esa cita, en el párrafo 4 del artículo 9 de la ley se establece: respecto a lo previsto en el párrafo 1, inciso B de este artículo, se realizará notificación electrónica de la resolución cuando las partes así lo soliciten. El tribunal proveerá de un certificado de firma electrónica avanzada a quien así lo solicite. Las partes podrán proporcionar dirección de correo electrónico que cuente con mecanismos de confirmación de los envíos de las notificaciones. Las partes deberán manifestar expresamente su voluntad de que sean notificados por esta vía. Sí, si yo escojo, yo justiciable, escojo la notificación por vía electrónica y obtengo del tribunal una cuenta de correo electrónico institucional, me someto a este sistema legal de notificaciones. Si no quiero, pues simplemente no lo solicito y no puede de oficio la autoridad ordenarlo así. Esto en circunstancias ordinarias. En circunstancias extraordinarias de pandemia, sí teníamos que entrar a una circunstancia extraordinaria para aceptar demandas, para poder substanciar, para poder resolver y en consecuencia para poder notificar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre buscar lo que sea más favorable para el justiciable. Si al justiciable le dimos 6 horas, con lo cual yo siempre estuve en contra, para mí deberían de ser cuando menos 24 horas, ¿sí? No 6 horas, y menos 6 horas notificando a las 12 de la noche
o a la 1 o 2 de la mañana, sí, porque lo normal es que todo el mundo esté dormido en ese tiempo, en ese horario. Lo normal para los abogados, postulantes y para los interesados es estar despiertos las 24 horas del día. Eso es lo ordinario y lo que yo le diría a un abogado o lo que yo haría como abogado. Obviamente no es materialmente posible estar despierto 24 horas, sino tener un sistema de alarma para que pueda yo ser avisado de cuando reciba alguna comunicación especial que estoy esperando. O bien, organizar, que es lo que yo hacía en mi ponencia. Organizar, bueno, desde antes, cuando yo era secretario general de acuerdos, en la Secretaría General de Acuerdos había servicio las 24 horas. No había ninguna disposición en esa materia, pero yo siempre tenía personal las 24 horas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guardias. Fui agente del Ministerio Público, me da pena confesarlo, pero fui agente del Ministerio Público como primer trabajo que tuve como abogado titulado. Y ahí se trabaja 24 horas por 48 de descanso. Nadie es capaz de mantenerse despierto las 24 horas. Es contra natura. Sí, pero debemos estar atentos. Cuando fui agente del Ministerio Público, alguno de nosotros se quedaba, o algunos quedaban despiertos y estaban pendientes para saber el auxiliar del procurador en dónde anda, porque puede llegar a visitarnos. Y si nos encuentra dormidos, pues obviamente es motivo de reporte y de sanción, a pesar de ser una situación inhumana que creo que se mantiene todavía. Sí, efectivamente se hacen notificaciones, pero es conforme a la ley o al acuerdo general que puede emitir la Sala Superior para que se pueda continuar impartiendo justicia electoral a pesar de los problemas de salud pública que existen. Pero todos tenemos que someternos a esa situación y medidas extraordinarias. Claro, debe haber la prudencia también. No notificar a la 1, 2 o 3 de la mañana. Cuando era secretario general, notifiqué a una sala un requerimiento, creo que a las 2 o 3 de la mañana, y el presidente de la sala, furioso, fue a ver al presidente del tribunal y le dijo: José Luis Flavio me notificó a las 3 de la mañana, ¿de qué se trata? Y el presidente me llamó molesto y yo le contesté: perdónenme, pero les acabo de confesar que a todos los tuteaba, siendo yo secretario general. Dijo: José Luis, le ruego a fulanito me disculpe y que tú le hagas llegar mi disculpa. Pero, ¿qué no estamos en procedimiento electoral? ¿Y qué no durante el procedimiento electoral todos los días y horas son hábiles? Alguien debe estar pendiente en la sala para que reciba las notificaciones. Yo no lo hice con mala intención, no me di cuenta de la hora. Yo estaba trabajando mi personal y ordené la notificación para cumplir lo que ustedes han ordenado, pero no actué fuera de derecho. Tiene razón en su molestia como ser humano, pero como magistrado no tiene razón. Sí, debemos ser prudentes, debemos ser cuidadosos, pero también debemos estar pendientes del cumplimiento de la ley. Espero haber contestado, Aline. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta, observación? Todavía tenemos 10 minutos. Porque fue muchísimo lo que vimos, pero muchísimo. Casi un semestre de clases en la Facultad de Derecho. O aquí, no sé cuántas horas hubieran sido necesarias porque es demasiado. Quise sistematizarlo así y quise hacerlo deprisa para poder abarcar todos los temas.
Pero si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues entonces dejaré de darles tormento y que vayan a descansar o a leer o a repasar esta presentación que tiene muchísimo, a pesar de ser solo transcripción de la ley. Y por supuesto que tenemos que complementar con la jurisprudencia y con la doctrina, con la teoría jurídica. Mucho de lo que les dije personal, pues no está ahí. Solo están los textos que tenemos que leer. Bien, nadie más, no hay más comentarios, preguntas u observaciones. Adelante, Ilse. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo sí tengo un comentario respecto Adelante. a los requerimientos que hace el tribunal. Lo que pasa, bueno, yo trabajo en el OPLE de Durango, en la Secretaría Técnica. Sí. A veces la dirección, bueno, la mayor parte del tiempo, la dirección jurídica, atendiendo los requerimientos del tribunal, nos piden copias certificadas. Entonces, yo digo, bueno, a manera personal, a veces son un mundo de hojas que tenemos que certificar. Y más o menos en el sentido de Aline, o sea, de que fuera por correo electrónico, o sea, que fuera más digital las pruebas o los requerimientos que se le da cumplimiento al tribunal, porque una vez sí nos tocó certificar los convenios de coalición por 4 veces. Entonces, eran como 7,000, 8,000 hojas. Dijimos, nomás para cumplir un requerimiento. En otra ocasión nos tocó también certificar y eran como 15,000 hojas. Dijimos, nada más para una. Bueno, yo sí, dije, se me hace como que demasiado para que nada más se va a ver ese asunto y ya se va. Digo, sería mejor que fuera digital. Ese sería mi comentario. Gracias, Ilse. Una disculpa por quien lo haya hecho, pero actualmente, por acuerdo de la Sala Superior, se está asumiendo la práctica de cero papel. Sí, todo en versión electrónica. Creo que es un sistema, a mí me cuesta mucho trabajo. Elaborar estos materiales didácticos, por ejemplo, me llevan muchas horas del día y de los días para poderlo hacer, a pesar de que solo es una copia como lo de hoy. Sin embargo, esa es la práctica actual, cero papel. ¿Sí? Entonces, con enviar la versión electrónica, esto me tocó todavía como magistrado, recibir las resoluciones del Consejo General en un disco compacto. Si no, no había todavía la USB, o como se denominen estas memorias pequeñitas que nos mandan y que tienen una gran capacidad de almacenamiento de datos. Eran todavía discos compactos. Pero la ley establece papel. Si copia de la resolución que contenga el acto impugnado. Y sin embargo, en la práctica se empezó a cambiar y a recibir en versiones técnicas, no necesariamente en papel. Y esos requerimientos, sobre todo siendo tanto, es absurdo. Perdón, no sé quién lo hizo o quiénes lo hayan hecho, pero lo que el tribunal, lo que el juez debe pedir es lo que necesita para resolver. Sí, cuando yo era secretario general, hoy me ha tocado la historia del secretario general, pero bueno, cuando era secretario general fue la elección de 2006 y el Partido de la Revolución Democrática, al promover medios de impugnación, juicios de inconformidad, hubo uno al que le llamaron el juicio madre, mandaron una camioneta de 3 toneladas llena de papeles, cajas cerradas. El abogado que asesoraba y trabajaba en el partido fue mi alumno. Llegó y me dijo, profesor, le traigo estas pruebas. ¿Y qué es lo que contienen las cajas? Ah, no sé, mi partido me dijeron que las trajera. Le dije por su nombre.
Bueno, tú eres abogado y debes saber lo que traes, porque si no ofreces las pruebas identificándolas, pues yo no las puedo recibir. Recibiré cajas cerradas y sin decir qué es lo que se recibe, a pesar de que tú digas que traes tal cosa. Para que yo pueda recibir y dar fe de que estoy recibiendo lo que dices que estás entregando, necesitas entregarme de manera detallada lo ofrecido. Se pasaron como 3 o 4 días con sus noches, nosotros también, clasificando la documentación, hasta que me dijo, maestro, ya no puedo. Y bueno, pues pide autorización a tus jefes para recibir cajas cerradas. Pero muchas eran fotocopias de los resúmenes de prensa del que recibía el Consejo General. Sí, lo espectacular era mandar 3 toneladas de pruebas, aunque no sirvieran y no fueran pruebas. Sino, este tema se tiene que revisar con mucho cuidado. ¿Qué es lo que quiero del expediente? Y pedir la certificación de lo que hace falta para resolver el caso concreto. Sí, porque es fácil, pues mándenme copia de todo. Oigan, son 10,000 hojas, sí, mándenme copia de todo. Cotejadas y certificadas. Pues no. Sí, tienes razón, Ilse, eso no se debe hacer y no se está haciendo ya. Ahora son los medios electrónicos a lo que se está recurriendo para casi todos los casos. Y lo que sigue, espero verlo todavía, es el juicio en línea. Me va a costar muchísimo trabajo. Si me toca ser abogado, asesor o lo que sea. Si me toca desde la academia, pues no habrá problema. O creo que no habrá tanto problema. Pero eso es lo que debe seguir a partir de la enseñanza que nos dejó la pandemia. Todo en línea. Vean qué facilidad poder estar en el Estado de México, en el Estado de Durango, en varios estados y estar todos juntos aquí en esta sesión. Si fuera presencial, esto no sería posible. Sí, agradezco tu comentario, Ilse. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Algo que comentar? Adelante, Andrea. Hola, buenas noches, doctor. Bueno, una Buenas pregunta. noches. La presentación que nos compartió el día de hoy, no sé si nos las pueda mandar a nuestros correos. No sé cómo sea el acceso, Alejandro, pero sí, yo lo dejo a disposición de la escuela y creo que la escuela está también o deja a disposición de ustedes. Sí, no tanto mandar a sus correos individualmente considerados, pero sí un sitio en donde ustedes pueden consultar. Y creo que nos va a dar respuesta a alguien de aquí de la escuela, no sé quién sea. Adelante. Doctor Alejandro. Adelante. Sí. Sí, la presentación se la hacemos llegar a Miguel Ángel Sánchez Vieira. Si quiere, yo ya la tengo, se la hago llegar para que él a su vez se las mande a todos los alumnos. Sí, como usted, gracias, Sin Alejandro. problema. Okay. Gracias. Como ustedes podrán advertir, viene la identificación de la escuela judicial. Cuando pongo mi nombre es para hacerme responsable de lo que estoy diciendo, porque no lo ha dicho otro autor, lo digo yo. Cuando lo he escrito en alguno de mis libros, cito el dato de en dónde está. Cuando no lo he escrito en algún libro, pues simplemente hago la anotación de lo que sostengo y mi nombre. Pero el material, aunque soy el autor intelectual, el material dejó de ser mío. Ya es material de la Escuela Judicial Electoral. Y la escuela la pone a disposición de todos ustedes. Sí, así que no hay inconveniente. Por supuesto que sí. Aunque solo es transcripción de la ley, hay sistematización, que ese es el valor agregado en esta presentación. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Observación? ¿No? Los dejaré descansar. Son las 7:01. No quiero ser acusado de tormento, además extralimitado en tiempo. Me da mucho gusto verlos
lean, estudien y que tengan feliz fin de semana. Nos veremos en la próxima semana. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches Gracias. a todos. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Hasta lunes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Alejandro.